Yo considero que la conquista fue un momento crucial en la fundación de lo que mucho después sería la nación mexicana. Porque antes de la llegada de los españoles no había nación, había muchos grupos, pero nada común. El concepto de indio es un invento europeo. El indio no existía. Existían aztecas, tlaxcaltecas, incas, pero no algo como indio. Entonces, la formación de la nación mexicana comienza con la venida aquí de una fuerza que sí tiene conciencia de nación y de construcción de un conglomerado mucho más vasto. Ahí comienza poco a poco la formación de la nación mexicana. Y hay tanto mito que ya es tiempo que haya un poco de historia, porque de mitos no se nutre el saber, se nutre las creencias. Y ya está bien de creencias sobre nuestra historia. Queremos saber qué pasó realmente. Todos creen que en 1521 terminó la conquista de México. No hay nada más falso que eso. La conquista comenzó en 1521, es decir, en 1521 quedó destruido el Imperio Azteca, eso sí, y comenzó a conformarse una nueva ciudad en la Anáhuac, en el centro de México. Pero en el norte, el Gran Septentrión, y en el sureste, la historia de la conquista apenas comienza en ese periodo y va a durar todos los 3 siglos. Usted tiene una construcción de la sociedad colonial y al lado de ella las guerras constantes, o sea, la conquista continúa. Por ejemplo, la Gran Guerra Chichimeca, la primera Gran Guerra Chichimeca, comienza en 1540 apenas y dura 60 años, durante los cuales el abastecimiento de Zacatecas, que ya era un gran centro minero, está obstruido por los chichimecas. El contacto con los chichimecas disminuyó las ventajas militares de los españoles. Los chichimecas usan la guerra a baja intensidad, la guerrilla, y ante eso las ventajas militares de los españoles se reducen, ¿verdad? Había que meter todo eso en esto. Entonces, ese es el primer mito. El segundo mito, Cortés, a la cabeza de 700 bravos hombres y armado de una inteligencia sobrehumana, da el sitio de Tenochtitlán, toma Tenochtitlán y acaba con el Imperio Azteca. No hay nada más falso, nada más falso. Es Cortés, que no era ningún tonto, se dio cuenta desde que estaba en Veracruz que con sus 500 hombres jamás podría conquistar el Anáhuac. Serían cientos contra millones y eso no funciona. Pero se dio cuenta que había mucha animosidad contra los aztecas en todos los pueblos del imperio. Y la verdad eso es que la lucha de los pueblos del Anáhuac contra los aztecas tiene origen totalmente prehispánicos. La animosidad se construyó a lo largo del último siglo prehispánico. Cuando Cortés llegó, estaba en su máximo. Los pueblos resentían mucho el dominio azteca cada vez
más sanguinario y cada vez más cruel, cada vez más exigente. Y entonces había un tonel de pólvora y había que prender la mecha. Y eso es lo que hace Cortés. Él logra conciliar a los pueblos de la Anáhuac para que se animen a luchar contra los aztecas que los aterrorizaban. La verdad es esa, que los 700 españoles, con sus caballos, sus perros, sus cañones, sus fusiles, sus espadas, que eran una arma muy compleja para los indios, que tenían solamente Mazahuatl, crearon un gran desasosiego. No habían visto los indígenas jamás. Imagínense un grupo de soldados contemporáneos con sus armas atómicas llegando a la España del siglo XVI. Así fue la relación y fue natural, igual que los españoles siempre decían que las batallas las ganaba Jorge. Es natural el recurso a una explicación religiosa. Esa idea nunca enraizó en los mayas. Rápidamente desapareció entre los nahuas, porque al llevarles las cabezas de los caballos matados y las cabezas de Panol, se dieron cuenta que era un enemigo igual que ellos y que las diferencias eran de más desarrollo, pero no eran sobrehumanos. Voy aquí a tomar el ejemplo de los apaches. Con los apaches, que eran además una etnia muy numerosa, había una relación de paz y guerra continua. Es decir, y se podía negociar con un grupo de apaches, pero un grupo de jóvenes apaches que iba a hacerse guerreros y que necesitaban mostrar su capacidad, al mismo tiempo que se negociaba y se comerciaba, hacían sus racias en las haciendas. Por lo tanto, era guerra y paz constante. Y esa fue una situación que con algunos pueblos, con los tarahumaras, por ejemplo, duró casi siglos. Era una guerra y una paz constante. Y creó también otro tipo de español y otro tipo de conquistador que vivía en cierta manera como los indígenas. Había aprendido a vivir como ellos y a comunicarse. Entonces, hoy estaban de chupos y besos y mañana se entremataban. Recuérdese el gran levantamiento de 1848. Ya idos, los mayas estuvieron a punto, como ellos dicen, de echar a los mexicanos al agua. Estuvieron realmente a punto. Solo había 2 ciudades que todavía el ejército mexicano controlaba, pero tuvieron que ir a hacer las cosechas, recogerlas, y así se salvó. Esa guerra de los mayas duró 50 años. Solamente en el Porfiriato fueron reducidos. Y mire usted, en 1960, cuando el gobierno mexicano quiso construir un ferrocarril en Yucatán, le aconsejaron a los representantes que hablaran con los restos del levantamiento maya, que todavía había zonas independientes, y les pidieron permiso para hacer las vías del tren en su territorio.
Así imagina usted esa resistencia constante. No se crea una relación de convivencia. Se crea una relación de dominio feroz. En primer lugar, la población indígena del centro de México, del Nanáhuac, se calcula en 8 millones antes de la llegada de los españoles, en forma muy conservadora. Otros le dan más millones. Yo considero que eran 8 millones. Eso en 1519. Y oiga usted bien, en 1619, un siglo después, hay solamente 1.2 millones. 80% de la población de Nanáhuac ha desaparecido. ¿Por qué la desaparición de la población? Por las guerras, por el cambio del régimen de trabajo, por la desaparición de sus religiones autóctonas, que eran también el contenido de su ética, de su moral. Como dicen los indios, entonces nosotros no entendemos qué es lo que ustedes quieren de nosotros y ustedes tampoco entienden lo que nosotros queremos de ustedes. Porque se quitan las fiestas indígenas que marcaban todas sus vidas. Se quitan el derecho de tener los ídolos con valores diferentes para cada ídolo. Se quitan las formas de hacer el culto. Y con todo eso se quitan los valores del mal y el bien. Por ejemplo, el matrimonio exclusivamente monogámico. No existía, era un matrimonio más abierto. Incluso las mujeres podían irse un tiempo de fuera del matrimonio y después regresar. Eso era lo común. Y de repente viene algo que dice que debe ser monogámico. Pero el español nunca fue monógamo en la colonia. Siempre tuvo una cantidad de relaciones. Y esa dualidad, por un lado, los padres predicando el dos del amor, el dos de la tolerancia, y por el otro lado, los españoles en su mayoría conduciéndose como verdaderos sátrapas, sin ley ni orden ningún. Su deseo, su opinión era la ley, pues los indios ya no entendían. Naturalmente, las grandes enfermedades a las cuales ellos no tenían inmunidad ninguna. Verdaderamente, en el siglo XVI se vinieron una después de la otra. Gran parte del decaimiento de la población se debe a las enfermedades. Hay que decir que Europa ya había pasado por grandes epidemias en el siglo XIV y la mitad de los europeos murieron. Y aquí fue el 80%, ¿verdad? Con una diferencia, que los europeos se repusieron muy pronto. Ya en el siglo XVI la población se había repuesto. Y aquí la población originaria de indios jamás se repuso. En el siglo XVIII, cuando se van los españoles en el siglo XIX, hay mucho menos indios de lo que había al principio. El racismo está íntimamente ligado con el colonialismo. La superioridad física, mental, espiritual del blanco europeo, sobre todo las demás razas, nace
precisamente en ese periodo, en el siglo XVI. Es decir, el blanco es mejor, más eficaz, más inteligente, más fuerte que los pueblos negros o los pueblos morenos o los pueblos mestizos. Y ese racismo está en el corazón del colonialismo en América, en África y en Asia también. Por ejemplo, un cronista español dice que al llegar aquí y al dominar al indio, se le salvaba de una vida salvaje, incruenta, y se le daba la visión justa de los europeos, la manera de conducirse, y que esto valía más que toda la plata que se mandaba a Europa. Ahora es totalmente justo pedir, como lo hace el gobierno de Bolivia, que se regrese esa plata a América. El valor de esa plata que hizo una revolución en Europa. Por eso la conquista no es solo obra de los españoles. Es obra del nuevo capitalismo que estaba sur. Y en ese nuevo capitalismo participaron todos, holandeses, ingleses, italianos, alemanes. Así que no fue una cosa exclusivamente española, fue un nuevo sistema en Europa Occidental. El desarrollo del capitalismo en Europa hubiera sido mucho más lento de lo que fue si no hubiera llegado ahí todo el oro y la plata de América, fundamentalmente de México y el Perú, porque en el Caribe habían acabado con todos los indígenas, ya no había nadie ahí. Entonces, fundamentalmente, lo que es la Nueva España y el Perú, si ese oro y plata no llega a tiempo para las operaciones comerciales dentro de Europa y de Europa con China y la India, el capitalismo hubiera tardado mucho más y posiblemente su centro no hubiera sido en Europa Occidental, hubiera sido en China o en el Imperio Otomano, que tenían un desarrollo muy cercano a los europeos. España había sido un país de 3 naciones: los moros, los judíos y los cristianos. Los judíos estaban ahí antes de que se hubiera cristianizado los españoles, y los moros llegaron en el siglo IX y con 20.000 jinetes conquistaron toda España. El Estado naciente español, un Estado que es fuerte, ¿verdad?, decidió hacer la unidad del país alrededor de la religión. Y vino la expulsión de los judíos en 1492, precisamente, después de los moros. Los moros que quedaban fueron también expulsados. Y se asienta la idea de la religión católica como lazo de unión fundamental de lo que iba a ser la nueva nación. Entonces el español nacía dentro de la religión y había una animosidad expresada en las persecuciones, ¿verdad?, terrible contra los judíos y contra los moros. Ahí comienza el racismo español.
no tanto en la lucha contra moros y judíos, sino en la lucha contra los conversos. Muchos judíos y moros se convirtieron, pero no eran católicos en el mismo sentido que el resto. Ellos eran católicos nuevos, cristianos nuevos, mientras que los españoles eran cristianos viejos. Y había una decisión que ya era racial, no religiosa, porque todos eran cristianos, ¿verdad? Y desde ese punto, en la India, así fue. Ningún indio fue igual de cristiano a los cristianos españoles, porque era nuevo, cristiano nuevo. Y tenía menos derechos que el cristiano viejo, que podía probar que 4 o 5 generaciones, cuando el Quijote le dice a Sancho Panza que podía ser rey de una provincia, le dice: ¿acaso tú no eres cristiano viejo? Sí, dice, pues es todo lo que necesitas. ¿Cuál fue la base de la sociedad colonial? A mediados del siglo XVI, había aquí 7,000 españoles. Es todo. 7,000 españoles. La relación de españoles a indígenas era de 1 a 500, por lo cual el mestizaje en el siglo XIX es un cuento. También es físico, el mestizaje físico no es posible. Un siglo después, cuando la población indígena bajó, todavía era un español por 50 indígenas. Había 20,000 españoles en total en el siglo XVII. Entonces, hay que comprender que el racismo era también un dominio económico. Los que trabajaban abajo, los que producían, los que trabajaban en las minas, los que construían la sociedad, las ciudades españolas, eran indígenas. El racismo apoyaba una relación económica, la del dueño de los modos de producción y los trabajadores, los tamemes, que morían por centenares en las minas. Por ejemplo, la reconstrucción de la Ciudad de México. Trajeron indios de todos lados, de las zonas calientes, de las zonas frías, para trabajar en la construcción de México. Los indios tenían que traer sus vituallas, es decir, su alimento para el tiempo que trabajaban. No se les pagaba nada y morían como moscas, construyendo las magnificencias coloniales de la nueva ciudad que nosotros ahora exhibimos con mucho placer, ¿verdad? Pero en esas piedras hay mucho sangre indígena. La encomienda fue la primera institución de explotación de la mano de obra indígena. Se le daba a un español por las aportaciones que había tenido la conquista y otras cosas, el dominio sobre cierta cantidad de indios. Y él tenía derecho al trabajo de esos indios. No hay ninguna institución contemporánea que pueda compararse. Encomendero no tenía a nadie a quien rendirle cuentas. Podía hacer con sus indios lo que quería. Y ya el espíritu capitalista se había metido en la cabeza de esos
señores feudales que fueron los conquistadores. El objetivo de la conquista es hacerse rico lo más pronto posible y regresar a España para noblear, para exhibirse como un hombre que no necesita trabajar porque ha acumulado una fortuna en las Indias. Esos españoles eran llamados indianos, ¿verdad? Un rico de las Indias. O quedarse aquí y acumular, pero acumular rápido. Y como la impresión era que la población india era infinita, muy grande. Entonces, no importaba el grado de explotación, que incluso no dejaba a los trabajadores el mínimo necesario para reproducirse ellos y sus familias, de ahí la mortandad. Y era asunto de hacerse ricos lo más pronto posible. Segundo, el encomendero tenía un acuerdo con la corona. La corona le daba derechos sobre los indios y él debía mantener el poder de la corona sobre toda la Nueva España. Así que cuando había una rebelión, cuando había algunos indios que se inconformaban, debía salir a rebatirlos. No hubo en España ejército regular hasta finales de la colonia. Durante casi 3 siglos, el ejército eran los encomenderos armados que hacían el papel de reprimir todos los levantamientos. Así que el encomendero era a la vez parte de una milicia en constantes armas y un explotador de indios. Y los grados de explotación que han quedado muy bien detallados en obras monumentales que hay sobre eso, era tal que los indios no podían reponer su fuerza de trabajo ni asegurar la vida de sus familias. En México, a diferencia de Estados Unidos, no se acepta que México es un país profundamente racista, profundamente racista. Es una verdad aceptada que el racismo no existe en México, pero no es verdad esa cosa. En Estados Unidos tuvieron una situación similar, pero estuvieron hablando 2 siglos de esa situación, pero aquí sigue. Si es posible mantener la mitad de la población en la pobreza, el racismo, esa relación cultural, porque el racismo ha sido interiorizado por los de abajo. Se sienten inferiores si son de un color subido o si no tienen un nombre extranjero en los nombres. Cuando hablamos de pueblos indígenas, no hablamos solamente de los que son realmente pueblos indígenas. En la cultura del 70% o 80% de los mexicanos que son mestizos, física y culturalmente, ambas cosas. En la parte indígena pesa mucho y la parte indígena lleva ese estigma de origen, de que si eres cafecito, eres de los que no sirven. Y eso es muy fuerte aquí, pero muy fuerte en la provincia también, ¿verdad? Hace muy poco a mí me tocó todavía en Chiapas, que es el centro de la rebelión, ir caminando por la acera
y se acercaba un grupo de indígenas con sus trajes y se bajaban para que yo siguiera por la acera y ellos se bajaban. Había restaurantes que decían no se aceptan indígenas. Es todavía hacia los 60, 70 era una práctica común. Muchos países, Alemania entre otros, han pedido ya disculpas por experiencias traumáticas con otros pueblos. Por ejemplo, Alemania con el Holocausto de los judíos. No me olvido del presidente alemán genuflexión de rodillas pidiendo perdón en Israel por el Holocausto. Y muchos otros países han reconocido su culpa. La conquista creó una relación social nacional que es el colonialismo, que es tan grave como ha sido la relación obreros-burgueses y que ha estado todo el tiempo. Por ejemplo, hoy está en México. México es hoy más dependiente de los Estados Unidos que hace 40 años. Esa es la verdad. Entonces, esa relación al hacerse perdonar los excesos de la conquista, pues es reconocer de que ahí se construyó una relación colonial, de que ha existido desde el siglo XVI hasta ese momento preciso y sigue funcionando. Estados Unidos sigue actuando en América Latina como su patio trasero. Entonces, lo que se pide disculpa es por la creación de ese sistema, que además fue para los indios de América una verdadera hecatombe. En primer lugar, lo que debemos de hacer es entenderla en toda su complejidad. En toda su complejidad. Es una historia muy compleja. Por ejemplo, la caída de los aztecas. Los aztecas se portaron durante los 3 meses del sitio de sus verdaderamente como un pueblo guerrero que había decidido ganar o morir. Hasta el último momento se peleó día y noche durante 3 meses. Entonces es una cosa muy compleja. Segundo, de ahí sacamos una conclusión que yo saco. Hubo la conquista, en la conquista hubo en realidad una tragedia para los pueblos originarios, entre enfermedades y maltrato, una combinación, ¿verdad? Pero esos pueblos originarios después se convierten en los trabajadores, en las clases trabajadoras. Nuestro proletariado, si podemos decir, o campesinado mexicano, nace de una catástrofe. Y esa catástrofe sirve constantemente para recordar: te portas bien o te vuelvo a conquistar. ¿Qué país hay con 50% de pobres? ¿Qué éxito se puede hablar de una economía que deja la mitad de los mexicanos, 1 de cada 2, en la pobreza o en la extrema pobreza? Esa relación nace mucho del racismo, del dominio, del encomendero, que es la esencia de la conquista.